La Escuela de Energía de la Fundación Naturgy presenta en este vídeo medidas de ahorro energético que todos podemos llevar a cabo en nuestros hogares. La finalidad es utilizar la energía de la manera más eficiente para nuestro confort, favoreciendo a su vez el ahorro económico y ayudando al medio ambiente. Comenzamos. A continuación, vamos a trabajar sobre 4 puntos clave, que son: punto 1. ¿Qué es la energía? 2. ¿Por qué es importante ahorrar energía? 3. La energía en el hogar. 4. Medidas de ahorro energético. Vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué es la energía? La energía es un elemento esencial para la vida. Lo utilizamos en todos los momentos de nuestra vida, tanto dentro como fuera del hogar. Además, la energía es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Se puede presentar en diferentes formas. Algunas de ellas son la energía eléctrica y la energía térmica, que son las dos energías en las que nos vamos a basar en este vídeo. La energía se puede transformar y, dependiendo de si proviene de recursos inagotables, puede ser renovable o no renovable. ¿Por qué es importante ahorrar energía? Porque la energía se agota. El consumo energético en España, igual que ocurre en el resto del mundo, principalmente tiene su origen en las fuentes de energía fósil, fundamentalmente petróleo y carbón, y estas son energías que se agotan. Por el contrario, las energías renovables, que son inagotables, tienen su origen en fuentes como el sol, el agua, el viento, incluso la tierra. Estas energías van calando en la sociedad, pero todavía queda mucho por hacer. En este sentido, se está tomando impulso para poder cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un documento que se ha creado en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en la que se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible, y uno de ellos, en concreto el número 7, es asegurar el acceso a las energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer en el ámbito de las energías renovables. Otro punto es porque se ayuda en la economía del país, generando más puestos de trabajo. Es decir, no solo en la economía doméstica se beneficia por el ahorro energético, sino también a nivel de país. Muchos países tienen gran dependencia del exterior en cuanto al petróleo. Si reducimos el consumo de energía, estaremos ayudando a disminuir esa dependencia energética exterior. También, al potenciar la eficiencia energética, se ayuda a la economía nacional, pues se crean más puestos de trabajo que no existían en un modelo de despilfarro energético. Otro punto es porque cuidamos el medio ambiente. Ahorrar energía es una de las formas más sencillas de contribuir al cuidado del medio ambiente. Podemos poner nuestro granito de arena a través del ahorro energético. Si todos asumimos esta conducta, vamos a generar cambios positivos en nuestro planeta. Y el último punto es: el ahorro de energía comienza en casa. En la década de los 90 se inició un gran aumento en el consumo energético de los hogares españoles. Esto se debe principalmente al incremento del equipamiento doméstico. Hay muchos puntos en los que podemos ahorrar energía desde nuestra casa. Por ejemplo, la calefacción, los electrodomésticos, el agua caliente, etc. Entonces, ahorrar energía es la manera más sencilla que tenemos los ciudadanos de generar un impacto menos negativo en el medio ambiente sin minimizar el confort. Veamos la energía en el hogar, es decir, vamos a ver cuáles son las fuentes o la energía principales que hay en el hogar. Se utilizan, por ejemplo, la energía eléctrica. La electricidad tiene múltiples usos. Además de la iluminación de la vivienda,
Se utiliza para la calefacción, para calentar el agua o cocinar. También tenemos el gas natural. Se puede utilizar para la calefacción, agua caliente sanitaria, cocinar, refrigerar. Con la instalación del gas natural en la vivienda se pueden tener todos los servicios con una misma energía. Otra de las energías que se utilizan es el gas butano. Se usa principalmente para la cocina, el agua caliente y encendedores de gas. No suele consumirse en grandes cantidades debido a sus limitaciones de transporte y almacenaje. Su poder calorífico es algo menor que el propano, que es el gas que vamos a comentar a continuación. El gas propano o gas licuado del petróleo, o lo que se llama también GLP, es muy similar al gas butano. La diferencia está en su temperatura de congelación, ya que el gas butano es más sensible a temperaturas por debajo de 0 grados. Aguanta temperaturas de hasta 44 grados bajo cero. Por lo tanto, está indicado para viviendas que se sitúan en climas o lugares más fríos. Se puede almacenar en depósitos, además de en bombonas. Otra de las energías que también se pueden utilizar en la vivienda es el gasóleo tipo C. Se utiliza para calderas de calefacción. Tiene un alto contenido en parafina, por lo que su poder calorífico es alto. Y por último, las energías renovables, que son las más aconsejables. Aprovechan el calor y la luz del sol por medio de captadores como células fotovoltaicas o también colectores térmicos, que lo que hacen es que transforman en energía eléctrica o térmica esa luz y calor del sol. Todo esto lo podemos utilizar para múltiples usos en el hogar, como por ejemplo la climatización, la obtención de agua caliente sanitaria o la energía eléctrica. El consumo energético que se produce en la vivienda tiene su origen, además, en diferentes equipos e instalaciones, y para ello se necesita energía. ¿Se necesita energía para qué? Pues para el funcionamiento de la calefacción, de la refrigeración. Ambos pertenecen a lo que se llama la climatización de la vivienda. Por lo tanto, necesitamos energía. ¿Por qué? Porque en invierno es necesario calentar la vivienda y en verano es necesario enfriarla. Para conseguir una buena climatización en nuestro hogar, debemos crear las condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas en cada espacio de nuestra vivienda. También necesitamos energía para los electrodomésticos. Los electrodomésticos nos permiten hacer y agilizar muchas de las tareas domésticas de la rutina diaria. Entre ellos podemos destacar la cocina, ya que su utilización es primordial para la elaboración de las comidas, importante también en el consumo energético. El agua caliente sanitaria es indispensable para la ducha, por lo tanto, también un importante consumo en el hogar. Tenemos instalaciones exclusivas para agua caliente sanitaria o también mixtas, en las cuales están la calefacción y el agua caliente sanitaria. Y por último, la iluminación. La iluminación es el conjunto de puntos de luz que iluminan un lugar. Durante el día se aconseja la luz solar y por la noche debemos iluminar cada estancia de la casa en función del uso que se vaya a hacer, por ejemplo, lectura, estudio, etc. Según los estudios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que se llama IDAE, vemos lo siguiente. Se han hecho una serie de estudios en los cuales han medido el consumo energético en España en términos medios y se ha visto que el consumo que se destina a la calefacción es el 47%. El que se destina a los electrodomésticos es el 21,80% de la energía. Entre ellos, el frigorífico ocupa el 6,67% de la energía, a continuación la televisión, el 2,66% de la energía de una vivienda, a continuación la lavadora con el 2,57%, el stand-by con el 2,33%, el horno con el 1,81% de la energía
el ordenador con el 1,61% de la energía, el congelador 1,61%, lavavajillas el 1,33%, la secadora el 0,72% y otros que corresponden más bien a pequeños electrodomésticos con el 0,76% de la energía. Después de los electrodomésticos, un consumo importante que se destina al agua caliente con el 18,90% de la energía. A continuación, la cocina, de cocinar, el 7,40% de la energía y, por último, la iluminación con el 4,10% de la energía. El IDAE nos está explicando que casi el 50% de la energía que tenemos en el hogar la destinamos a la climatización de la vivienda, a continuación al uso de los electrodomésticos, el agua caliente, la cocina de cocinar y la iluminación. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué medidas de ahorro energético podemos poner en marcha en cada uno de estos sistemas energéticos para conseguir un ahorro y una eficiencia energética tanto para nuestros hogares como para la calidad del medio ambiente. Y vamos a ir uno por uno. Comenzamos con la climatización. Dentro de la climatización tenemos unos consejos prácticos que vamos a añadir para todos y lo que es en el invierno la calefacción. Vamos a ver algunos consejos prácticos a llevar a cabo con la calefacción. En primer lugar, al inicio del invierno es recomendable revisar que el sistema de calefacción funcione bien. Así debemos purgar los radiadores e instalar un termostato para ajustar el consumo a nuestras necesidades. Otro consejo es que la temperatura adecuada en estancias en las que estamos mayor tiempo es entre 20 y 22 grados en invierno. En el dormitorio unos 17 grados y si no estamos, pues con 15 grados es suficiente. Son temperaturas que aconseja la Organización Mundial de la Salud para que estemos en un confort adecuado. Apagar o bajar la calefacción durante la noche y no encenderla hasta haber ventilado la vivienda. No tapar radiadores con ropa o muebles porque no dejamos salir el aire caliente y dificulta la eficiencia energética, incluso no facilita que el aparato funcione correctamente. Bajar o cerrar la válvula en habitaciones vacías. Tener un buen aislamiento en la vivienda, especialmente en ventanas y puertas. Esto es muy importante y para ello es imprescindible colocar burletes en las ventanas, que es una solución muy sencilla y económica para evitar que se escape el calor en invierno. Cerrar las persianas y cortinas por la noche, aprovechar las horas solares con cortinas y persianas abiertas, ventilar 10 minutos en los momentos más cálidos del día. También es necesario hacer un buen mantenimiento de calderas y radiadores. Y por último, se recomienda instalaciones de geotermia, es decir, sistemas de intercambio térmico con el suelo que aportan calor y agua caliente sanitaria a la vivienda, o también calderas de biomasa. Ambos son eficientes y no perjudican el medio ambiente. Vamos a ver ahora en el tema de la refrigeración qué consejos podemos llevar a cabo. Primero, evitar la exposición solar en las partes acristaladas, ventilar la casa en las horas más frías y por la noche, disminuir la iluminación natural con cortinas cerradas, persianas bajadas o instalación de toldos en las ventanas. Colocar ventiladores de techo puede ser suficiente también para tener un buen nivel de control. Cuando enciendas el aire acondicionado, no ajustes el termostato a una temperatura más baja de lo normal, porque no enfriará la casa más rápido y además se provoca un consumo excesivo e innecesario. La temperatura adecuada en verano sería entre 24 y 26 grados. Seguimos con los electrodomésticos.
Vamos a ir viendo cada uno de los electrodomésticos qué medidas podemos poner en marcha para que la eficiencia energética sea mejor. Y vamos a comenzar con el primero, el que más consumo, que es el frigorífico. Es necesario comprobar que el frigorífico está separado de la pared unos centímetros. Así aseguramos el paso de aire. Importante limpiar la parte trasera del frigorífico cada 6 meses o un año para favorecer su mantenimiento. Colocar el frigorífico alejado de fuentes de calor, radiaciones solares, horno, etc. Comprobar que las gomas de la puerta del frigorífico hacen un buen cierre. Descongelar los alimentos pasándolos del congelador a la nevera. Igualmente, esperar a que los alimentos se enfríen antes de introducirlos en la nevera. No meter nunca alimentos calientes en la nevera. Evitar que la nevera permanezca abierta mucho tiempo o abrir con asiduidad la puerta. Cuando se produce hielo, descongelar en cuanto haya una capa de 3 milímetros de grosor. Esto se suele producir en frigoríficos que tienen una eficiencia energética muy baja, que corresponde casi siempre con frigoríficos más antiguos. No comprar un equipo más grande del que se necesita. Y sobre todo, comprar frigoríficos con etiqueta energética A+, A++ o A+++, que son los que corresponden a la eficiencia mejor energética. Otro de los electrodomésticos principales y que está además en segundo lugar después del frigorífico como equipo de mayor consumo es la televisión. La pantalla que menos energía consume es la de LED. A continuación la de LCD, que es el cristal líquido, y por último la de plasma. No dejes el televisor en modo espera, stand-by. Conecta todos los equipos, por ejemplo, televisores, DVD, TDT, etc., asociados a una regleta o base de conexión múltiple. Será más sencillo apagarlo y además podrás conseguir ahorros superiores a 40 euros anuales. La lavadora también es uno de los electrodomésticos importantes y es el tercer equipo de mayor consumo en el hogar por su uso. Entre el 80 y el 85% del consumo energético que produce proviene del calentamiento del agua durante el lavado. Por lo tanto, es muy aconsejable utilizar programas eco o de baja temperatura. Reduce la energía utilizada para el calentamiento. Es importante poner la lavadora a plena capacidad de carga. En caso de no ser así, utilizar programas de media carga. Y igualmente comprar lavadoras con etiqueta energética A+, A++ o A+++. Seguimos con el stand-by o modo reposo de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Cuando apagamos un electrodoméstico, en realidad sigue consumiendo energía. Es poca, pero el contador sigue corriendo. Una luz roja, un panel LED con la hora o simplemente estar enchufado a la red, aunque no esté en funcionamiento, está en stand-by y por lo tanto está utilizando energía. En ese modo consume menos, pero la suma de todos los aparatos enchufados es un gasto importante al año. ¿Cómo puedo reducir el stand-by? Bien, pues podemos desconectar los dispositivos electrónicos. En muchos casos es necesario quitar el enchufe de la corriente. Por lo tanto, es mucho más práctico conectar los electrodomésticos a una regleta que disponga de un interruptor y varias tomas de tierra. Así podrás desconectar todos al mismo tiempo. Seguimos con la cocina de cocinar. Según la energía que se utilice, las cocinas para la cocción pueden ser cocina de gas, que son las más eficientes que las eléctricas,
o cocina eléctrica, que son más comunes. Dentro de estas últimas tenemos las convencionales, la de vitrocerámica o las de inducción. Las de inducción, su tecnología es mucho más rápida y eficiente que en el resto. Las placas de inducción, además, consumen un 20% menos de energía que las vitrocerámicas. Cuando pongamos la cazuela, la base del recipiente debe ser superior a la zona de cocción, aprovechando así el calor al máximo. Es aconsejable utilizar recipientes con tapa. Ayudan a ahorrar hasta un 25% de la energía. También aprovechar el calor residual en la vitrocerámica y horno, apagando 5 o 10 minutos antes de terminar la cocción. Podemos también graduar los discos vitrocerámicos y quemadores en posición mínima o media. Utilizar la cocción en torre y recomendable la olla a presión. Y se aconseja también el microondas en sustitución de cocina u horno eléctrico. Con el horno, que es el siguiente electrodoméstico del que vamos a comentar, es un gran consumidor de energía. ¿Por qué? Porque necesita alcanzar una alta temperatura en un periodo muy corto de tiempo. Su consumo en el hogar no es de los mayores, porque se utiliza con menos frecuencia. Tenemos los hornos a gas, que son menos frecuentes en los hogares, y el horno eléctrico, que son más frecuentes. No es necesario precalentar el horno para cocciones superiores a una hora. No abrir el horno innecesariamente. Cada vez que se hace, se pierde un mínimo del 20% de la energía acumulada. El ordenador es otro de los dispositivos electrónicos y eléctricos que utilizamos en la vivienda. La pantalla del ordenador es el elemento que más energía consume, siendo recomendable el uso de pantallas planas para un mayor ahorro energético. También hay prestaciones como el sensor de personas, que si detectan que no hay una persona delante, bajan el brillo de la pantalla automáticamente. Otro de los electrodomésticos que se utilizan también en nuestras viviendas es el congelador. Podemos adquirir un congelador incorporado al frigorífico o uno individual, ya sea vertical u horizontal de tipo arcón. Para conseguir un buen funcionamiento y eficiencia energética, es importante alejar el congelador de focos de calor intenso, como calefacciones, hornos y sol directo. Y sobre todo, limpiar con frecuencia para evitar la formación de bacterias. El lavavajillas es otro de los electrodomésticos que utilizamos en el hogar. En muchas ocasiones, el uso de este electrodoméstico es más económico tanto en agua como en energía que el lavado tradicional a mano. El 90% de su consumo energético se produce durante el calentamiento del agua. Utilizar programas eco para reducir la temperatura del agua es muy aconsejable. También limpiar el filtro y revisar los niveles de abrillantador y sal. No es necesario aclarar la vajilla antes de meterla en el lavaplatos, solo retirar los restos sólidos. La secadora es uno de los electrodomésticos que más energía consume. Por eso es recomendable usarlo solo en situaciones puntuales. Para ahorrar energía es recomendable centrifugar la ropa antes de meterla en la secadora. Y por último, los pequeños electrodomésticos como el microondas, la tostadora, la batidora, la freidora, el secador de pelo o la plancha son algunos de los pequeños electrodomésticos que utilizamos habitualmente en el hogar y que realizan, por ejemplo, los pequeños electrodomésticos que realizan acciones mecánicas como batir o trocear, tienen potencias bajas y consumen menos energía. Sin embargo, los que producen calor, como la plancha o la tostadora, tienen potencias mayores y dan lugar a consumos importantes. Aquí finalizamos lo que corresponde a los electrodomésticos y vamos a pasar a continuación al consumo de agua caliente sanitaria y las medidas de ahorro que podemos hacer. En caso de caldera o calentador,
es importante regular la temperatura de la caldera de forma que el agua que salga de los grifos sea en torno a los 35 grados. En caso de disponer un termoacumulador de resistencia eléctrica, que son los termos eléctricos, además de regular la temperatura, los termos deben estar bien aislados y conectarse solo cuando se necesite mediante un reloj programador. Y por último, vamos a hablar también de algo muy importante en la vivienda, que es la iluminación. La luz es una de las necesidades más importantes de un hogar. Supone una quinta parte de nuestro consumo eléctrico. La luz blanca es la más adecuada para el ojo humano, pero otros colores de luz generan otros ambientes más cálidos. Debemos de sustituir las bombillas que tengamos más ineficientes por las de bajo consumo o LED. Es aconsejable iluminar con intensidad las zonas necesarias y en el resto iluminar con puntos de luz ambiente. Se recomienda reducir la potencia de las bombillas. Es importante también analizar las necesidades de luz que tiene cada parte de la vivienda, considerando las actividades que se pueden realizar, lectura o estudio, que además requieren de luz blanca. Considera también la idoneidad de dispositivos auxiliares para el control de la iluminación, por ejemplo, detectores de presencia, temporizadores, etc. Y por último, hay que tener cuidado de no dejar las luces encendidas, sobre todo en habitaciones donde no haya nadie. Así que estos consejos son muy importantes para que haya una mayor eficiencia energética. Bien, con la aplicación de estos consejos prácticos de ahorro energético, desde la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy, deseamos que, además de mantener el confort adecuado en su vivienda, contribuyan en su ahorro económico y en la mejora del medio ambiente. Muchas gracias.